Y siempre su familia ha sido como nuestra familia. Los amamos con todo nuestro corazón, siempre están en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Y estamos unidos en esa oración al Padre, creyendo que ese guerrero de muchas batallas una vez más saldrá victorioso. El viernes estuvimos orando por nuestro pastor, todos los discipulados y los jóvenes también en Nuevo Laredo, el Espíritu de Dios, gracias a Dios que Él está en todas partes y también se está moviendo de una forma maravillosa. Nosotros tenemos 80 jóvenes, pero 60, 65 son los que van a la reunión. Y también Dios está haciendo cosas poderosas. Estamos verdaderamente, Dios trae un cambio a nuestra iglesia, definitivamente. Y los jóvenes son parte bien importante de ese cambio, porque ellos vienen con toda su fuerza, con todas sus ganas, con todos sus ímpetus, y Dios va a usar esas vidas para traer un avivamiento bien especial a la iglesia. Yo lo creo de todo corazón. Bueno, pues en esta mañana estoy nerviosa, le digo a mi esposo, parezco principiante, le digo, creo que siento más nervios aquí que en España cuando no sabíamos, íbamos de vacaciones, pero de repente pues Dios nos llamó a trabajar y a mi esposo lo invitaron en 3 iglesias y de ahí también salieron invitaciones para que yo compartiera y hablamos y compartimos a las mujeres de España. Dios tenía un mensaje para esas mujeres muy especial y cuando me invitó don Pepe y me dijo, ¿y a ti cuándo te voy a escuchar? Y bueno, no sé, yo sé que lo están grabando para él, ¿verdad? Me imagino yo. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque espiritualmente estamos unidos, estamos en el mismo sentir, estamos bien pegaditos a su corazón y sé que hasta allá llega la palabra de esta mañana. Y pues yo quiero decirles que siempre que uno se sube aquí, tenga los años que tenga, siempre va a sentir mariposas en el estómago, porque esa es que nosotros tenemos una dependencia del Espíritu de Dios, no es nuestra carne. Nuestra carne no podría hacer nada aquí arriba, nosotros no podríamos hacer nada si el Espíritu de Dios no guía. Entonces yo le decía a mi esposo, estoy helada, estoy nerviosa, ya tenía un buen tiempo de no compartir, bueno, compartí en España, pero ahorita voy a platicar parte de eso. Yo le pedí un break a Dios, le pedí un año sabático por un problema de salud que tuve y como que uno se va desacostumbrando al púlpito y luego de repente otra vez empieza uno y pues eso nunca se quita. Yo me acuerdo que en los encuentros y en los retiros y cuando siempre que me invitan a predicar vuelvo a sentir lo mismo y un día le dije al Señor, ¿por qué me dan esos nervios tan tremendos antes de subir? Una vez aquí Él toma control y sale, pero decía, es que el día que te subas y no sientas nada es que vas en ti, pero mientras dependas de mí, eso lo pongo yo para que sepas que yo soy tu autoridad. Y le doy muchas gracias a Dios en esta mañana porque Él es mi autoridad, porque Él ha hecho grandes cosas en mi vida y yo nunca pongo títulos a mis prédicas ni mi esposo tampoco. Y le decía, soy parte chura tuya porque tengo mucha escuela de ti y Él no pone títulos y yo tampoco, pero me dijo, te van a pedir un título. Y entonces le dije yo, Señor, ¿qué título quieres que le pongamos esta mañana? Y bueno, pues lo más que se me ocurrió fue cumpliendo el propósito de Dios, buscando el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Mucha gente es nueva en este lugar, otros tengo mucho gusto de volver a verlos, pero mi vida fue para la gloria de Dios. Desde que yo nací con muchísimos problemas de herencia, se puede decir, que esas herencias no las queremos, ¿verdad? Pero bueno, yo nací de padres diabéticos, de padres con hipertensión, con problemas cardíacos. Mi madre no podía tener hijos. Y bueno, tan grande Dios que tuvo 12, ¿verdad? De que no podía tener hijos. De esos 12 vivieron 9. De esos 9 falleció un hermano ya grande, quedamos 8. Y pues uno de ellos es el pastor Paco en Nuevo Laredo. Yo soy hermana del pastor Paco en Nuevo Laredo. Pero yo fui la primera que vino a los pies de Cristo en esa familia. La promesa del Padre entró a nuestra familia por un varón que conocí y yo fui la primera y ya se han de imaginar, se me vino todo encima, todos estaban muy enojados y el pastor Paco principalmente. Me acuerdo que me dijo que nomás porque era su hermana me saludaba, pero que se avergonzaba de mí. Y esas son de las cosas que a veces tenemos que pasar, son diseños que a veces hay en nuestras vidas. Pero ¿sabe una cosa? Yo creí que era el último que se iba a convertir en mi carne y resulta que fue el primero y ahora es pastor de aquella congregación, ¿verdad? Gloria a Dios, porque una vez tuve un sueño en mi carne, soñé que venía el arrebato, se nos iban todos y que Paco se quedaba y yo lloraba mucho.
Y cuando Dios me permitió que Paco fuera el segundo rescatado en mi familia, usted no sabe el gozo que yo sentí de ver promesas cumplidas en la vida de nosotros. Porque lo que Dios promete siempre, siempre lo va a cumplir. Yo se lo digo porque yo soy una mujer que he vivido de promesas y de fe. Desde que yo nací se me etiquetó de los no, todos en la vida yo los he conocido. No puedes jugar, no te puedes emocionar, no te puedes enojar, porque desde que nací hipertensa desde nacimiento, nací con un riñón más pequeño que otro, no tengo los esfínteres del esófago, soy diabética desde los 23 años, tengo 3 infartos a la fecha, en uno de ellos fulminante, fallecí, me fui y regresé porque no era la voluntad de Dios. Dios ha estado tratando con mi vida continuamente. De cada lugar donde Dios me ha sacado, Él me ha llevado a otro nivel de fe, a otro nivel de fe, a otro nivel de fe. Siempre le he creído. Pero entre los no de mi vida era, no te puedes casar, no puedes tener hijos, patrones que se repiten, los mismos patrones que le habían dado a mi madre fueron diseñados para mi vida. Pero ¿saben una cosa? Yo decidí creerle a Dios y a la palabra. Yo decidí no creer los diseños que se habían hecho sobre mi vida. Y sí, no ha sido fácil. El don Pepe y yo nos identificamos mucho en eso de las 1000 batallas. Paco me dice así, mi guerrera de 1000 batallas y 1000 victorias. Porque no ha sido fácil, pero ha sido posible con Cristo Jesús. Y también, aunque me decían que no podía tener una vida normal, yo conocí a este varón que me habló de que había alguien que podía cambiar el diseño sobre mi vida. Yo anduve 5 años de novia con él y durante esos 5 años él empezó a hablar a mi vida de un Jesucristo diferente. Y ¿sabe una cosa? Él no era cristiano todavía, pero ya su corazón estaba convertido. Lo que pasa es que él sabía que yo era católica de hueso colorado y si él me hablaba de un cristianismo, yo no me iba a casar con él. Y él lo sabía. Y le pidió permiso a Dios, no es válido, jóvenes, le pidió permiso a Dios que esperara que nos casáramos para entregar su vida. Y a los 15 días de casada entregamos los dos nuestra vida a Jesucristo. 15 días. Pero esos 15 días, hermano, fue una batalla en Vietnam. Ya menos nos divorciábamos. Pero Dios llegó a nuestras vidas con poder y con gloria. Y cambió tantos diseños de mi vida, todos los nos. Dios me ha permitido ver que tenía un propósito. Todos nacimos con un propósito en nuestras vidas. Y a veces el propósito de Dios no se cumple, no por Él, por nosotros. Porque a veces creemos más lo que el mundo dice que lo que está escrito en la palabra y los diseños que Dios tiene para nosotros. Y bueno, cuando este hombre llegó a mi vida y me habló de que mi vida podía cambiar y que yo podía tener una vida diferente si le creía a un Dios vivo que era capaz de tomar mi vida en sus manos y transformarla para su gloria, yo empecé a creer en lo que él me platicaba, pero yo tenía mucho temor por mi religiosidad de dar un paso de fe. Sin embargo, en una ocasión, en una crisis muy fuerte de hipertensión, fui a dar al hospital y llegó Baltasar González, a quien ustedes conocen. Baltasar González fue el primer hombre que habló a mi vida y con la que yo entregué mi vida a Jesucristo. Y Baltasar me dijo, yo le digo Balta porque lo conozco de muchos años y lo quiero con todo mi corazón también. Y Balta me dijo, me entregó mi primer Nuevo Testamento en mi mano y me dijo que si yo era capaz de creerle a Dios, yo podía levantarme con poder de esa cama. Yo estaba desahuciada, yo no podía tener hijos, yo no me podía casar. Sin embargo, este varón me dijo, a mí no me importa si no me puedes dar hijos, yo te amo y me quiero casar contigo. Y yo le dije, yo lo quise dejar, como dice la Biblia, secretamente, sin decirle que era porque no podía tener hijos, pero él lo supo. Pues teníamos 5 años de novios. Yo le conocí cuando tenía 12 años, a los 13 años me hice novia de él. Qué bueno que no están los niños aquí. Y anduve de los 13 a los 18. Cuando yo tenía 15 años, él me propuso matrimonio y yo le dije que sí, yo me quería casar. Pancho López, como sabía que iba a vivir poquito, quería realizar su vida. Y yo le dije, claro que sí me caso, porque yo dije, pues si me voy a morir, porque era lo que el doctor me había dicho, pues de perdido me caso y conozco lo que es la vida de casada. Pero ¿sabe una cosa? Dios tenía otros planes para mí. Y le doy tantas gracias. Yo le sirvo a Él por gratitud. Yo le sirvo a Él porque la gloria de Dios ha sido en mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo estoy viviendo horas extras hace mucho tiempo, pero yo le he dicho a Dios, ¿sabes una cosa, Señor? La oportunidad que tú me diste a mí, no quiero que te arrepientas, Señor, y que nunca haya tristeza en tu corazón por haberme levantado las veces que me ha levantado de la cama, de la muerte, de la prueba.
Y ¿sabe una cosa? Me casé, tengo 3 hijos, tengo 4 nietos. Para la gloria de Dios tengo un hijo de 36 años, una de 32 y una de 24 que próximamente se me casa. Tengo 4 nietos, 3 aquí en Laredo, Texas y uno en España porque una de mis hijas se me fue a vivir a España. Y ahora que nosotros tuvimos el viaje a España, yo le daba tantas gracias a Dios porque Él un día me profetizó: irás a las naciones y hablarás de mi palabra en otras naciones. Y saben, hace tiempo que nos dieron esa profecía. Y cuando mi hija me habló y me dijo: mami, estoy embarazada y quiero que vengas para mi alumbramiento. Sí voy. Yo no tenía ni un 5, pero le dije: yo voy. Porque cuando uno aprende a creerle a Dios, uno va a comprar, uno va a viajar, uno va a hacer tantas cosas sin tener dinero. Dios lo provee. Y yo le dije: sí, mijita, yo te aseguro que cuando tú des a luz, ahí voy a estar. Y dije: wow, ¿qué dije? Y le dije a mi esposo, estábamos pasando una época difícil, y le dije a mi esposo: ¿sabes una cosa, amor? Vamos a ser abuelos y yo quiero estar ahí. Si no se puede, pues nomás yo, pero yo quiero estar ahí cuando mi hija dé a luz. Porque esa niña, yo dije, aunque no me lleve al pastor y a los hijos, ¿verdad? Pero no, Dios tenía otros propósitos. Cuando yo tuve esa niña nació muerta. Son de las cosas que he aprendido a vivir por fe. Estando en el quirófano me dice el doctor: ya no hay necesidad de traer un pediatra porque la niña falleció. Ya no hay latido, ya no hay nada que hacer, la vamos a operar a usted, pero no hay necesidad de pediatra. Yo me puse muy grave por lo mismo que no podía tener hijos y que me aventé a tenerlos. Dios conmigo primeramente. Estaba yo casi inconsciente con una hipertensión que casi me deja ciega en esos momentos. Y dentro de aquella que me iba y no me iba, porque ya veía hasta las luces celestiales, oí el llanto como de un ratoncito, así, pero así muy... Nadie lo oía, todo el mundo estaba ocupado queriendo sacarme del problemón en que yo había metido al doctor al tener a luz a esa niña. Y de repente escuché que algo lloraba, nada más yo escuchaba ese llanto. Y le dije a Paco, mi hermano: la niña está viva. Me dijo: no, yo la recibí, nació muerta. Por favor, checa a la niña. Y me dice: no, la niña está muerta. Yo la recibí, Pati. La niña se ahogó con el agua de la placenta, tuve una placenta previa. La niña se ahogó con el agua de la placenta. Y yo volví a escuchar aquel sonidito que nada más yo podía percibir. Y le dije: la niña está viva. Me dijo: necesito que estés tranquila. ¿Quieres que esté tranquila? Chécala. Entonces mi hermano se hizo a un lado y fue, porque yo he sido con un carácter fuerte para muchas cosas de arrebatar mis bendiciones. Y fue, y oí cuando gritó, en ese momento perdí yo la conciencia, pero él dijo: está viva, traigan un pediatra. Y esa niña, bueno, se casó con uno de España, se me fue de aquí, da a luz, requiere mi presencia y yo vuelo a España. Nada más quiero decirles que yo no debo un solo 5 de mi viaje a España, porque en esos momentos Dios le permitió a mi esposo que llegara a su pensión en muy poco tiempo. Le llegó un retroactivo que de unos meses, le llegó su afore. Oiga, y nos fuimos bien holgaditos a España. No teníamos nada, pero Dios sabía que teníamos que ir. Y ¿saben una cosa? Estaba cumpliendo una promesa hecha a los dos. Se irán a las naciones y predicarán mi palabra. Y yo no recordaba, pero al estar ahí, pues nosotros no nos conocía a nadie. Mi hija estaba en España, es más, no conocía ni a su suegra. Con eso les digo todo porque no vino a la boda. Pero estando ahí, Dios abre puertas. Invitaron a mi esposo y una iglesia, y luego a otra, y luego a otra. Y luego una pastora me dijo a mí: yo sé que tú tienes palabra para mis mujeres y quiero que vengas. Pero me lo dijo así con una autoridad. Y le dije: pues era en Leganés, estaba a 4 horas de donde yo estaba viviendo. Y le dije: no sé si me puedan traer. Dijo: claro que te van a traer, pero me lo confirmas ahorita a la salida. Si a mí Dios me lo dijo, es porque vas a venir a hablarle a mis mujeres. Y yo le pregunté a mi yerno y mi yerno me dijo: claro que sí, suegra, yo la llevo. Y bueno, Dios cumplió ese propósito y estuvimos en España, hablamos a las mujeres. Dios llevó mensajes tremendos de sanidad interior en aquel lugar, una necesidad muy grande en todas las iglesias. Y hoy yo te voy a compartir un poco de cómo es que podemos alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Todos nacimos con propósitos en nuestras vidas. No pudiera compartir porque es como un seminario de mucho tiempo, pero tratamos de sintetizar lo más que podemos y vamos a regalarles esa palabra. Abra sus oídos espirituales, porque esto viene de parte de Dios, no es mío, esto es del Espíritu Santo. Lo ha trabajado primero conmigo, por eso lo voy a compartir contigo. No es fácil.
Desde que yo nací en un hogar muy lindo, con muchas posibilidades económicas, a mí no me faltó nada. Pero ¿sabe una cosa? Yo recibí unas raíces muy tremendas de rechazo. Y aparte de todas las enfermedades de herencia con las que yo llegué y que yo vivía en un hospital una vez al mes, 2 veces al mes, y de la inseguridad que acarrean todas esas cosas, de que de repente tú te quedas a medio patio tirada en el piso y no sabes quién te recoge, y tienes que ir a un hospital donde ya te conocen todas las enfermeras, ya te preguntan qué quieres cenar, porque eres como que la consentida. Con ellos ya hicieron toda la área de aquel lado, las del San José, allá en Nuevo Laredo, conmigo fui parte de eso. Entonces empiezan a entrar inseguridades. El espejo me podía decir que yo no era tan fea, pero ¿sabe una cosa? Yo me sentía fea, gorda, insegura, y es tremendo cuando uno empieza a meter cosas que Dios no sembró en tu corazón. Entonces yo un día a los 18 años entrego mi vida a Jesucristo, y sí, se convirtió mi espíritu. Recibí la salvación, recibí el sacrificio de Jesús en mi vida como algo maravilloso. Pero ¿sabe una cosa? Lo que se convierte en ese momento es el espíritu. Nuestra mente, nuestra alma, donde están todos los sentimientos, está igual. Tú eres salva, sí. Pero ¿sabes una cosa? Todos tenemos necesidad de sanidad interior. Todos. Es una batalla que se libra todos los días. Son batallas en nuestra mente que necesitamos entregar al Señor para que el Señor nos permita llegar al propósito para el que nosotros fuimos creados. Satanás toma ventaja de las debilidades y de las cosas que llegan a nuestras vidas para cambiarlas a su favor. Hay mucha gente en la iglesia, aún cristiana, que está convertida, es salva. Yo no estoy dudando, no estoy poniendo en duda la salvación de nadie, pero que está viviendo con raíces en su corazón que papá Dios nos sembró, de rechazo, de tristeza, de amargura, de celos. Son tantas cosas que llegan a tu vida. Yo tengo 37 años de casada y yo he tenido que librar muchas batallas para llegar al propósito que Dios tiene para mi vida. Pero nada ni nadie tiene derecho a que tú pierdas el propósito de Dios en tu vida, ni que vayamos al infierno por falta de conocimiento. Porque a veces le damos lugar al diablo cuando hay esos sentimientos en nuestras vidas. Y hoy mi mensaje, por decir así, más bien el mensaje del Espíritu de Dios, se llama alcanzando nuestro propósito. Y para alcanzar nuestro propósito tenemos que ser libres. Hoy cantaban puras canciones que dije, wow, parece que sabían sobre lo que iba a predicar. Dios rompió las cadenas, es cierto. Jesús murió para que tú tuvieras una vida y vida en abundancia. Jesús murió para que nosotros viviéramos en una libertad preciosa. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué estamos dentro de una iglesia? Vamos a todas las reuniones y yo no vivo en esa libertad, ni siento esa satisfacción al 100% para decir, ya lo logré todo. El mismo apóstol decía, no que lo haya logrado todo, pero prosigo a la meta. Romanos 12:2 dice que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Entonces quiere decir que el espíritu se convierte, pero la mente pues queda igual, pues si no, Dios no nos estuviera diciendo en su palabra que hay que renovarla. Y muchas veces, a veces la gente se siente ofendida cuando uno le dice, ¿sabes qué? Necesitas sanidad interior, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces tengo 3 minutos de estar platicando con alguien y yo ya sé lo que hay en ese corazón, el simple hecho de lo que te comparte. Y es cristiano. Y Dios lo usa con poder. Dios me usaba a mí con poder, pero yo era la primera que necesitaba una sanidad interior. De niña yo tuve raíces de rechazo y eso me llevaba a buscar la aceptación de toda la gente. Yo quería que todo el mundo me quisiera. Yo era muy almática, muy almática. Y eso me llevó a sufrir mucho, porque en todas partes veía cosas que no eran. Entonces yo me caso con un hombre que tampoco recibió mucho cariño de niño, que faltó su padre desde que se puede decir desde que tiene uso de razón, porque a los 6 meses falleció. Su mamá era una mujer dura, estricta, y tal vez no le enseñaron a demostrar mucho el amor. Y era lo que yo más necesitaba con las raíces que yo tenía. Y pues a veces nos atraemos, los mismos espíritus nos atraemos. Yo tenía un espíritu de rechazo, él tenía un espíritu de rechazo. Nos gustamos físicamente, pero los espíritus se atraen. Y había necesidad de ser sanos, porque habíamos decidido, mi casa y yo serviremos al Señor. Ya éramos pastores, ya estábamos sirviendo en una iglesia, cuando el Espíritu Santo nos reveló que había necesidad de una sanidad interior,
que había necesidad de entregarle al Señor las cosas que estaban evitando que el propósito de Dios se llevara a cabo en su totalidad. ¡Wow! Yo decía, ¿cómo, Señor? Dice, por misericordia yo los he usado. Por mi gracia los estoy levantando. Pero hay necesidad de entregarle al Señor lo que el Señor nos sembró. En una ocasión un médico me dijo, la naturaleza debió haberte desechado, Pati. ¿Sabe que son palabras como espadas que se meten en el corazón y llegan y hieren? Y a veces no es fácil sacarlas de ahí. Entonces alguien me dijo, tú no debiste haber nacido. La naturaleza es muy sabia. Cuando un niño viene mal con tantos problemas como los tuyos, por lo general se produce un aborto instantáneo. No sabemos por qué en tu caso no sucedió, porque tú tienes tantos problemas que tú no deberías de haber nacido. Y un día yo estaba recién casada y abrí la palabra y en Isaías 41 del 9 al 10 el Señor me dijo, te escogí y no te deseché. Me gustaría que lo pusieran el versículo Isaías 41 del 9 al 10 si me acompañan. Esta es una palabra para ti esta mañana, porque lo fue para mí en su tiempo, pero el Señor me la daba para ti esta mañana. Dice, te he llamado desde los confines de la tierra diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios que te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi derecha victoriosa. Con diestra de mi justicia, decía mi versión en aquel tiempo. Cuando Dios me dice en su palabra que Él me escogió y no me desechó, tuve que decirle, diablo, te voy a cataplexear. Esta palabra por la que el médico me dijo. Yo no soy un desecho ni un despojo de nada. Yo fui escogida con propósito. Yo fui escogida con propósito y si nací con tantos problemas es para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. Yo no soy víctima de ninguna situación y digo, pobrecita de mí que nací con tantos problemas. No, yo veo una victoria en cada cosa que Dios ha podido hacer posible en mi vida. Yo no veo el vaso medio vacío, sino en el vaso lleno que Dios hará, que lo que empezó en mí un día lo terminará. Yo le doy gracias a Dios porque hace un año yo le pedí a Dios un break que no debía haberlo pedido porque me sentía cansada. Hace un año aproximadamente me dio un microinfarto cerebral que me dejó paralizada la mitad del cuerpo, el lado izquierdo. Cuando yo me quise enderezar, yo no me pude sostener, mi pierna no tenía fuerza, mi brazo no se movía más que en esta altura. Mi boca estaba un poco movida, mi ojo también. Y de por sí yo había tenido bajo estima, imagínense con eso. Yo ya había superado durante todo este tiempo muchas cosas, pero el diablo sabe nuestras debilidades y vino y tocó una vez más con un aguijón mi vida. Yo iba a un estudio de cateterismo donde la gloria de Dios se manifestó en mi vida. Gracias, tengo una aquí, pero si está el tiempo mejor. Gracias, por eso no la abrí. Yo había pasado por una prueba, me han desahuciado en 3 ocasiones. A los 23 años me dieron 6 meses de vida. A los 33 años me dieron 2 meses de vida. Y hace 5 años me dijeron se acabó el tiempo. Hace 5 años descubrieron que tenía un 97% tapadas las arterias principales de mi corazón y me dijo el doctor se acabó. No sabemos por qué está viva. Ya no podemos hacer nada. No es apta para una operación porque tiene mucho riesgo. Pero sin embargo, pues lo más factible así sería una cirugía de corazón abierto. Y yo dije, mientras haya vida, yo me voy a hacer la lucha. Y yo ya estoy lista, como dice don Pepe, para irme con el Señor. Pero si soy sincera, yo no me quiero morir. Yo quería conocer a mis nietos. Me le he pasado haciendo pactos con Dios. Y yo le dije, Señor, voy a hacer el último pacto contigo. Me quiero morir viejita de cabellos blancos. Porque sé que Dios tiene propósito para el que le cree. Y así como me dejó casarme, me dejó tener mis hijos, me dejó tener mis nietos, sé que aún en su totalidad el propósito por el que yo estoy aquí no se ha cumplido. Por eso sé que no ha sido mi hora todavía. Y yo le dije al doctor, pues haga con lo que tenga que hacer. Y me dijo, pero no hay seguridad de que salgas con vida. Le dije, bueno, pero tengo una posibilidad. Y no me querían operar. 2 jovencitos, uno de 29 y de 30 años, al fin jóvenes, tomaron el reto y decidieron destapar, sin abrirme por cateterismo. Hace 5 años Dios me dio una nueva oportunidad y destaparon mis arterias. Traigo una malla y traigo un globito. La gente que me ve me dice, es que no se te nota nada. Le digo, claro que no, porque mi vida está glorificada en el Señor.
Y mis hermanas que me conocen de mucho tiempo, Pati, estás igualita. No, yo sé, yo me veo en el espejo y sé que los años han pasado. Pero ¿sabe una cosa? Mi vida interior se rejuvenece todos los días con la promesa de Dios. Y yo no sé cómo me veo por fuera, pero por dentro yo tengo la fuerza del Señor, el Espíritu de Dios. Yo me siento como de 15, como de 20, le digo a mi esposo. Y hay días que a veces batallo para levantarme, mi esposo lo sabe. Hay veces que tengo muchos achaques, pero ¿sabe una cosa? Yo libro mi batalla todos los días en mi mente. Todos los días le hablo a mi cuerpo y le digo, cuerpo, tú eres un cuerpo glorificado, tú estás sano. Por las llagas de Jesucristo es que tú estás sano. Cuando la pierna no obedece, porque me quedó una secuela de un retraso a la orden, dice el médico que en mi cerebro quedó una orden retrasada al lado izquierdo. Yo no la recibo. Yo me voy a caminar todas las mañanas con mi esposo y ahí de repente en lugar de caminar como que la arrastro, pero le digo a mi esposo, ¿ves? Ella quiere ser rebelde, pero yo la declaro sana en el nombre de Jesús. ¿Qué actitud tomamos ante la adversidad? Yo no quiero decirle que soy una mujer que las tiene al 100% ganadas, pero soy una mujer que le he creído con todo mi corazón a Dios. Soy una mujer que todos los días tengo una batalla que librar y que bendito sea Dios, tengo un varón que me ayuda a librarlas. Hay veces que sí caigo en desánimo. Y él me dice, ¿cómo? Cuando le digo algo negativo me dice, ¿cómo? Y inmediatamente corrijo, ¿verdad? La palabra que pude haber soltado. Y esta mañana hay un teléfono directo de Dios que yo te voy a compartir, que es Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero por ahí en Jeremías 33:6, ¿me lo pones, hijo? Jeremías 33:6. Hay otra palabra que llegó a mi vida con poder. La primera es el teléfono directo de Dios nunca está ocupado. No tiene, vaya al número 1 si quiere esto, número 2 si quiere el otro. No, el Señor nos atiende directamente y personalmente a cada quien. Sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y les daré prosperidad y verdadera paz. Este versículo trajo a mí la prosperidad de creerle a Dios que solamente en Él yo podría tener una verdadera paz, a pesar de la circunstancia que yo viviera. Si usted apunta estos 2 versículos, es el inicio de una sanidad interior para usted. Le decía que Satanás se aprovecha de las heridas emocionales. Si yo de niña fui rechazada, y yo quiero decirle que muchas veces nuestras heridas son imaginarias, porque yo tuve un padre y una madre que me amaron con todo el corazón. Nada más que yo vine después de 4 varones. Y cuando yo llegué después de 4 varones, se puede decir que fui la adoración de mi padre, porque pues ella la anhelaba, una mujer. Pero eso hizo que se creara un celo entre mi mamá y él por mí. Y entonces mi mamá enseguidita al año tuvo otra niña que le dedicó todo lo hermoso que una madre quiere para su bebé. Y a mí, de alguna forma, también tuve la culpa, porque yo tomaba ventaja de que era la consentida de papá. Y sin querer, mamá hacía comparaciones. Sin querer, había situaciones en las que yo me iba sintiendo menos. Mi mamá siempre se expresaba que mi hermana era muy hermosa por ser blanca, de ojos azules. Yo era perladita, de ojos verdes. Pero siempre me sentí la morenita e incluso me decían que yo era la hija del carbonero. En broma, esas cosas que a veces decimos, no saben las heridas que pueden causar en el corazón de un hijo. Entonces yo llegué a pensar que de verdad no era hija de mi mamá, porque yo a veces sentía diferencias entre mi hermana y yo, y esas heridas empezaron a meterse en mi corazón. Y aunque Dios ya me tenía escogida desde el vientre de mi madre, Satanás tomó ventaja de esas heridas y empezó a hacerme sentir menos, y empezó a hacerme sentir feíta, y empezó a hacerme sentir morenita, que no tiene nada que ver. Yo amo a la gente morena. Y yo les dije, yo quería que uno de mis hijos se casara con alguien moreno porque yo quería nietecitos morenos, pero pues no pasó así, pero bueno, Dios sabe por qué. Creo que la última está perladito, ¿verdad? Mi yerno, la que se me va a casar. Espero todavía poder tener nietos morenitos porque los he anhelado con todo mi corazón. Vámonos a Efesios 4, del 22 al 27, hijo. Efesios 4, del 22 al 27.
Y aquí es un consejo que nos está dando la palabra de Dios, que si todos lo tomáramos en cuenta, veríamos que los propósitos de Dios se cumplen mejor en nuestra vida. Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. No es cosa mía que esta mañana yo les estoy diciendo que hay que renovar nuestros pensamientos. No es que el pastor Guillermo me ha dado como un año y medio de renovación de la mente, que le doy gracias a Dios por su vida, porque no sabe lo que me ha ayudado a salir adelante, a cambiar mis pensamientos. Somos miembros, ok, póngase la nueva, esta es la otra que te había pedido, hijo. No, la otra es Corintios 2, 10 y 11. Segunda de Corintios 2, 10 y 11. Dios nos invita a dejar nuestra vieja naturaleza, o sea, antes de conocer a Cristo. Porque ahí vienen muchas cosas en nuestra vida, en ese paquete, que no le sirven a Dios para la nueva vida y los propósitos que tiene para nosotros. Por eso vamos a librar una batalla en nuestra mente todos los días para vivir de acuerdo al pensamiento y la voluntad de Dios. Dice ahí, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Habla del perdón. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Él además está viendo en qué darnos lata, la verdad. Y la falta de perdón, ya no diga para los demás, para uno mismo, es una artimaña muy tremenda que ata, que no te deja avanzar en tu vivir. Cuando tú tienes cosas que no te agradan de ti, tú no te aceptas como tú eres. Entonces, cuando tú no te aceptas como tú eres, es que estás en contra de ti mismo, no te has perdonado. Entonces te estás culpando porque si hiciste, porque si no hiciste, porque si estás blanca, porque si estás morena, porque si tienes ojos verdes o los tienes azules, porque si eres muy platicadora, porque si eres callada. Hay tantas cosas que Satanás aprovecha y nos quita de la mirada del propósito divino con que nacimos. No dejes que Satanás tome ventaja. Él está maquinando. Él es un mentiroso. Entonces nosotros tenemos que no darle las ventajas ni abrirle las puertas a él. Como decía Ricardo esta mañana, él está debajo de nuestros pies. Pero lo cantamos y lo decimos. Pero a veces le abrimos unas puertas y no nos damos cuenta. Yo le digo a mis hijos, cuando me dijo a ellos, no les den derechos legales para ser atormentados. A veces con una palabra nos estamos atando, nos estamos impidiendo poder avanzar en el camino que Dios tiene para nosotros. Tengamos cuidado con lo que nos decimos de nosotros mismos. Ya no digas de los demás. Cuando aprendemos a amarnos, a perdonarnos, vamos a poder perdonar y amar a los demás. Yo tenía un conflicto en mi interior porque yo no me aceptaba como yo era. Y eso traía mucho conflicto a mi personalidad. Eso buscaba continuamente que la gente me aceptara y yo buscaba que la gente me aceptara y me amara. Y no se diga pues quién vivía conmigo. Pero eso me traía, si él decía bien las cosas, yo no las tomaba como él las decía. Cuando él se dirigía a mí, yo siempre me sentía atacada, herida. Y vaya que si Satanás quiso destruir mi matrimonio. Pero le doy tantas gracias a Dios, porque con 37 años de casados estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Pero no fue fácil llegar a ello. No fue fácil dar la victoria. Tuvimos que aprender caminar. Y, ¿sabe? Hace años, cuando estuvimos de pastores en esta iglesia, el Espíritu Santo empezó a moverse. Y ahí donde ahora es lo de los niños, había una cocinita. Y mi esposo y yo nos quedamos aquí atrásito, había una recámara con un baño. Y aquí dormíamos de viernes a domingo, los hermanos saben. Aquí nos quedábamos, dábamos consejería hasta de madrugada, mi esposo y yo. Y sabe que cayó en nuestros libros, en nuestras manos, unos libros que se llama Sanidad Interior y Liberación. Y yo creo que era necesario, en el tiempo justo los mandó el Señor. Nadie nos habló de sanidad interior, fue el Espíritu Santo directamente quien empezó a administrar nuestras vidas. Porque tal vez no estuviéramos juntos ni en el lugar donde estamos si Dios no nos hubiera pasado por ese proceso. Y resulta que él estaba, para esto, él compró su librito y yo compré el mío porque dije, no vaya a querer que cuando yo lo quiera leer, él también lo quiera leer o viceversa. Y yo traía necesidad de buscar más de Dios. Yo sabía que algo no estaba bien. Yo estaba próspera, estaba de pastora en una iglesia, poco pastora en una iglesia, estábamos sirviendo a Dios, Dios utilizaba nuestras vidas, pero había algo. No le puedo decir exactamente qué. Había una insatisfacción dentro de uno que decía,
¿por qué no siento esa plenitud? Porque me recordaba mucho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué no estoy viviendo esa vida en abundancia, Señor? ¿Qué pasa? Siempre hay algo que modifica lo que siento. Es que yo no estaba sana interiormente. Entonces yo recuerdo que a veces él se levantaba y se ponía a orar aquí en el altar. Y yo me iba a la cocina a preparar un café, eran las 2, 3 de la mañana. Y yo me iba a la cocina a preparar un café. Y mientras yo estaba ahí en la cocina empezaba a derramar lágrimas porque el Espíritu Santo tocaba mi vida y lloraba y me recordaba de cosas desde mi niñez, me recordaba cosas de mi noviazgo y de los primeros años de mi vida matrimonial. Claro que no eran cosas muy buenas, ¿verdad? Porque ¿para qué lloraba? Sin embargo, él se paraba de orar, iba y me buscaba y me abrazaba y de repente nos encontrábamos y me decía, ¿sabes una cosa, hija? Dios me ha estado hablando. Y me ha dicho que algunas cosas en nuestro noviazgo no fueron de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que, ¿sabes una cosa? Mi esposo era muy celoso. Y yo le doy gracias a Dios porque los celos no son de Dios y se los quitó en cuanto me casé. Haga de cuenta que quitaron uno y pusieron otro. Gloria a Dios. Pero de novio era tan celoso que hasta si yo volteaba ya no me hablaba. Y yo le decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿A poco no sabes? Y la verdad que no sabía nada, me pasaba en blanco. Me llevaba a mi casa, ya no íbamos a donde íbamos. Y luego de repente yo le decía, ¿qué pasó? ¿Por qué te viniste? Ay, sí, ¿por qué te viniste? Le digo, de verdad no sé. Y él pensaba que yo sí lo sabía y que lo hacía adrede, porque el diablo así maquina. De verdad que el diablo hace cosas tremendas si le abrimos la puerta y lo dejamos. Él habría abierto la puerta de los celos y yo en mi ignorancia le daba más recio. Porque de verdad yo no sabía lo que él estaba sintiendo. Pero, por ejemplo, el hecho de que yo había saludado a un ex pretendiente mío, no, hombre, ya lo había puesto a él. Yo le había visto la cara en ese momento. Tuvimos muchos problemas por celos, terminamos muchas veces por celos. Y creíamos que no se lograba el matrimonio. Sin embargo, Dios tenía el propósito de unirnos y de que pudiéramos servirle como lo estamos haciendo. Pero ¿saben una cosa? Después de muchos años, ya teníamos muchos años de casados cuando sucede la sanidad interior, él empezó a decirme, es que mira, yo veía así y así y así las cosas. Y yo le decía, no, es que yo no las hacía así, yo ni sabía lo que estaba pasando por tu corazón. Mira, yo ignorante de lo que estabas pensando. Pero cuando fulano, y cuando mangano, y cuando perengano, oiga, ya teníamos como 10 años de casados. Y yo nada que ver. Pero ¿saben una cosa? Sí que ver. Dios necesitaba sacar de raíz lo que el diablo había sembrado. Entonces, él empezó a pedirme perdón. Y yo también por las cosas que yo sin saber le había provocado a él. Porque le digo una cosa, si era coqueta, pero era una naturaleza con la que yo había nacido. Y si era muy coqueta porque de alguna manera mi inseguridad física me hacía buscar la aceptación de las personas. Entonces yo no lo hacía con maldad, pero provocaba lo que él sentía. Entonces él se sentía inseguro y el día que él se casó conmigo dijo, ya la tengo, se le acabó. ¿Verdad? Dios tenía un propósito. ¿Por qué le cuento estos pequeños detalles que a lo mejor a ustedes no les importan? Porque saben una cosa, por una pequeñez, las pequeñas zorras se roban los viñedos. Empiezan poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, hasta que acaricias la idea de una separación. Y nosotros estuvimos a punto de divorciarnos. Pero Dios nos rescató de aguas cenagosas donde nada había. Dios nos levantó y nos puso a navegar sobre las mejores aguas tranquilas que son las de Él. Hubo necesidad de sanar muchas cosas. Hubo necesidad de cerrar muchas puertas al enemigo. Hubo necesidad de transformar nuestros pensamientos y empezar a conocer qué era lo que Dios tenía para nosotros. Había enfermedad en nuestros corazones a pesar de amarnos, a pesar de servir a Dios. Sí había enfermedad. Tuvimos la necesidad de decirle, Señor, tú conoces nuestro corazón. Y anhelamos servirte sin ningún estorbo. La palabra de Dios dice en el Salmo 37:4, ¿me lo pones, hijo? Salmo 37:4. La palabra de Dios dice que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Todas esas me las sé de memoria, pero no me las han puesto. Porque son las claves que Dios ha usado en mi vida para trabajar conmigo. Una mujer que les está hablando aquí, no crean que he venido a poner la llaga en el corazón de nadie. He venido a decirles cómo Dios me rescató a mí, cómo Dios me sacó de esa vida que es un infierno cuando no sabes vivirla, que nos lleva a tener raíces muy tremendas. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Había necesidad de deleitarnos en nuestro Dios, de buscar cuál era su verdadera... Yo me sabía mucha palabra de memoria y yo la trataba de vivir.
Pero sabes que a veces nuestro entendimiento está cegado y podemos verlo de todos, pero a veces no podemos verlo de nosotros mismos. Dios nos quiere libres, libres de toda opresión, de toda atadura. Dios no quiere que tú estén tus cadenas puestas como cristiano. Efesios 12, 14 y 15 nos habla de que Dios quiere que nosotros seamos libres. Efesios 12, 14 y 15. ¿Todavía no? ¿Lo leo yo? ¿12? ¿No es? Ok. Apunté mal. Así lo tengo yo, no hay Efesios 12. ¿Sería 2, 14 y 15? Es que estaba tratando de sacar los versículos porque me dijeron también que me los iban a pedir y no estoy muy acostumbrada. Ok. No. Ok. Déjame checo entonces aquí ya en mi bosquejo, que ni lo he abierto, porque así le digo al Espíritu Santo, yo lo hago, pero siempre me lo cambia. Y ya. No, no es. Déjeme checo. Bueno, déjeme, nada más activo esto, que todavía no soy muy moderna, hermanos, y trato de seguir el ejemplo de mi esposo, que lo maneja así, pero no, yo todavía no se me da muy bien la tecnología. Tengo poquito que empecé a usarla, pero ahorita aquí los vamos a encontrar en el nombre de Jesús. Y verdaderamente que, gloria a Dios por la tecnología cuando sabemos usarla, ¿verdad? Porque cuando no sabemos se retrasa un poquito como lo que estoy haciendo yo, ¿verdad? Pero les prometo que para la próxima ya traigo más práctica. Bueno, ok. ¿No? Bueno, como quiera tú y yo sabemos que, ahorita se las voy a dar antes de irme, la tengo que encontrar, pero nosotros sabemos que Dios nos ha llamados a ser libres en todo nuestro alma, espíritu, en todo nuestro ser, ¿verdad? Los frutos del espíritu son unos y los frutos de la carne son otros. Los hemos leído, y los frutos del espíritu nos habla de que nosotros debemos de tomar el gozo, la paz de Dios, pero un fruto de la carne es precisamente las contiendas, los celos, las iras, las amarguras en nuestra vida. Eso es lo que son los frutos de la carne, y a veces estamos guiados por esos frutos en nuestro interior. Yo conozco mucha gente que dice, pues yo me muero en la raya, pero no perdono. ¿Por qué? Porque me violó, o porque hay cosas muy tremendas que pueden suceder en tu vida. Pero sabes una cosa, no importa lo que haya sucedido en tu vida, la magnitud que tenga, chiquita o grande, Dios quiere que nosotros seamos libres y seamos desatados. Porque si nosotros estamos atados, nos impide llegar al propósito. Por eso yo le llamé rescatando, o yendo por el objetivo o alcanzando mi propósito. Dios no va a poder alcanzar nuestro propósito si nosotros estamos viviendo con raíces que Dios nos sembró en nuestro corazón. Vamos a ver Gálatas 5:19, ahí están sí. Gálatas 5:19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexuales, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Esos son
los pecados de nuestra carne, ¿verdad? Las debilidades nuestras. Pero luego los frutos del Espíritu, que son los que Dios quiere que tengamos, ahí en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 nos dice, bueno, es que ahí siguen todos los malos, les digo yo. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Quiere decir que si nosotros tenemos este fruto, no vamos a abrir ni a dar derechos legales al enemigo. Es una de las cosas que tuve que aprender. Cuando yo vivo en mis pensamientos, cuando yo vivo en lo que me hicieron, cuando yo vivo como víctima de algo, yo no permito que los propósitos de Dios, la ley de Dios se cumpla en su totalidad en mi vida. Porque estoy ocupada en qué me hicieron, qué me tocó vivir. Hace mucho tiempo que yo tomé una decisión y les dije, en todo ser humano hay dos B, o soy víctima o soy victoriosa. Pero nosotros decidimos qué queremos ser. No culpemos a nadie de lo que nos hizo, de lo que vivimos, de lo que nos tocó. Tenemos que decidir nosotros ir tras el llamamiento santo que Dios hizo de vivir en una vida plena y en abundancia. Y esa vida plena y en abundancia solo se puede vivir si yo tengo una sanidad interior en mi vida que no le dé los derechos legales a Satanás. Porque cuando yo me entristezco, cuando yo me encelo, cuando yo me enojo, cuando yo estoy envidiando, cuando yo no estoy disfrutando y cuando no tengo satisfacción en mi vida, no le estoy abriendo rendija, le estoy abriendo el portón entero a Satanás para que venga y se lleve el propósito con el que fui creada. Y desgraciadamente a veces como cristianos dicen, yo ya perdoné, no tengo nada. Pero cada vez que te hablan de eso, o lloras o te dueles, a veces hasta lo volvemos a vivir. Eso quiere decir que no está superado. Porque yo les digo que perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Tenemos una computadora tan bien hecha en nuestro cerebro que no se olvidan las cosas, pero se superan sin dolor. Si a ti te duele es que no está perdonado. Si a ti todavía te hace llorar cuando te subes, cuando das tu testimonio, es que aún hay un proceso que Dios quiere ejercitar contigo. Yo no puedo estar llorando la muerte de mi padre todos los días, aunque hace 5 meses que falleció. Y hay dolor, sí hay dolor. Pero ya sabe una cosa, llegó un momento en que tuvo que haber aceptación de que está en un mejor lugar, donde él ahora disfruta las promesas de Dios. Porque bendito sea Dios, mi padre tuvo su tiempo con Dios y llegó a ser salvo. Y sí me duele y me duele mucho, y hay ocasiones, hay días en los que me visto de luto y lloro. No les voy a decir que no. Pero ¿saben una cosa? Hay cuevas que no son para los cristianos y no tenemos derecho a meternos ahí. Hay cuevas donde Dios nos permite entrar y salir porque somos humanos, pero no estacionarnos, no quedarnos. Yo aprendí que había muchas cuevas en mi vida en las que yo a veces me metía por temporadas y no quería salir y estaba con el temor de enfrentarme a mi realidad. Hoy yo le dije a Dios, ¿sabes una cosa, Señor? Las cuevas que no fueron hechas para mí, ni siquiera las quiero visitar. Y si llego, nada más como una visita de los hospitales, 2-3 horas y no puedes estar más. A veces 5 minutos en urgencias. Así debemos de ser los cristianos. No le digo que no se duela, somos humanos. No le digo que no llora. Debemos de llorar porque también las lágrimas lavan el alma. Pero entregando al Señor de todo corazón aquello que nos lastima. Y decirle, hace días escuchaba en Radio Manantial, soy hipócrita porque hago lo que no siento pero obedezco a Dios. Yo no sé usted qué opine, pero yo sé que siempre que hay obediencia hay propósito cumplido. Yo sé que siempre que yo le digo al Señor, no lo entiendo, pero lo acepto, el Señor después me trae la respuesta en su tiempo y en su momento. No siempre tengo el deseo de obedecer, pero siempre deseo obedecer para agradar a Dios. Entonces, no eres falsa por obedecer a Dios. No eres hipócrita por decir que lo perdonas aunque no lo sientes. Tú tienes que soltar, perdonar y cambiar los pensamientos, porque es la forma en que estamos verdaderamente dejando debajo de nuestros pies a Satanás. Cantarlo es muy bonito, llevarlo a cabo no es tan fácil. Son batallas que se libran todos los días, desde que nos levantamos. Mi esposo y yo aprendimos que para que no afectara a nuestro matrimonio ninguna mentira de Satanás,
Como dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si algo no me gusta, antes de irnos a dormir, le digo, papacito, durante este día no me hiciste sentirme muy amada con esta actitud o con esa otra. Igual él a mí me dice, ¿sabes una cosa? El tono que empleaste no es el de una esposa, es el de una mamá, y yo no quiero una mamá, yo quiero una esposa. Hace mucho que salí del yugo de mi madre. Y ¿sabe una cosa? Antes eso era un motivo de pleito, pero ahora es motivo de victoria. El poder hablarlo, el poderlo darle en la cabeza al diablo, son victorias que se presentan todos los días. Y no nomás lo hacemos entre nosotros, lo hacemos con nuestros hijos, lo hacemos con nuestras amistades. A ver, ¿qué pasó? Venga para acá. No traigo nada. ¿Cómo que no? Si lo conozco. A ver, vamos a darle lugar al diablo. ¿Qué está pasando? Cuando un hijo cambia de actitud y te dice que no pasa nada, te está mintiendo. Porque tú lo conoces mejor que nadie, tú lo tuviste. Y hay formas de de sellar con el Espíritu Santo la vida de nuestros hijos, porque a veces nosotros mismos los lastimamos. Yo conozco a mis hijos a la perfección. Cuando mi hijo el mayor se le traba aquí, yo sé que está enojado, aunque no me diga nada. Mi hijo me habla de usted y siempre me ha respetado. Y así le puedo decir lo peor y mi hijo baja su cabecita y se queda callado. Y con 37 años. Pero ¿sabe una cosa? Yo conozco cuando a mi hijo le lastimó algo. Y a veces como papás también nos equivocamos. Dañamos a los que más amamos. Y ¿sabe una cosa? Yo fui dañada de niña con palabras, por eso estoy dando este testimonio esta mañana. Y ese daño que me hicieron a mí, me lo llevé a mi casa, a mi matrimonio, a mis hijos, repetí patrones, tuve que pedir perdón a mis hijos, tuve que cancelar los patrones y las maldiciones que habría sobre mi vida. Mi abuela fue así con mi madre fue así conmigo, yo estaba haciendo lo mismo con mi hija, con la más pequeña. ¿Y sabe cuál era el anhelo de mi corazón? El anhelo de mi corazón era ser la mejor madre del mundo y no hacerle a mis hijos lo que me habían hecho a mí. ¿Y sabe qué hice? Lo mismo que me hicieron a mí. Mi mamá me decía, mentirosa. ¿Y sabe que yo no sabía decir mentiras? Y me dolía tanto que mi mamá me dijera que era una mentirosa, porque si algo no tenía, yo aborrecía la mentira. Entonces cuando mi hija pequeña, la más pequeñita, que fue con la que desgraciadamente repetí el patrón, yo no le decía mentirosa porque yo me acordaba que a mí me dolía mucho esa palabra. Pero yo le decía, no es cierto. Es lo mismo, nomás que disfrazada. Y también mi hija me estaba diciendo la verdad. Son ejemplos tal vez muy pequeños, pero que hacemos grandes batallas dentro del corazón de la gente. Yo fui lastimada y lastimé a mi varón y lastimé a mis hijos. Por eso la necesidad de que Dios, a pesar de ser pastora, a pesar de ser conversa, a pesar de haber sido, ¿cómo se dice?, salva, fuera libre y fuera sana. No deseche esta mañana que Dios está tocando a su corazón. Esta mañana Dios quiere que usted tenga paz en su corazón. Esta mañana Dios le ha llamado a vivir en libertad. Todo lo que se siembra en el corazón, eso se cosecha. Hemos querido sembrar lo mejor, sobre todo en los que amamos, pero tenemos que reconocer que muchas veces nos hemos equivocado. La palabra de Dios dice en Gálatas, ¿encontraste la? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la que me faltaba. Y con esto yo le quiero decir que la palabra de Dios dice que el espíritu es uno el que se convierte, pero el alma y el cuerpo, estamos en un cuerpo que tiene alma y espíritu, somos tripartitas. Y no quiere decir que porque nosotros llegamos a Jesucristo ya todo está bien. Está bien porque ya tenemos al poderoso con nosotros, pero tenemos que reconocer la condición en la que hemos llegado a Dios. Algunos venimos arrastrando muchas cosas y desgraciadamente esos patrones se van a volver a repetir si nosotros no tenemos sanos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Son tres partes que tienen que estar definitivamente sanas delante de Dios, ¿verdad? Dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo debe estar irreprensible. ¿Qué es irreprensible? ¿Quién sabe qué es irreprensible? Sin mancha y sin... Que no nos puedan señalar, que no nos puedan decir, mira, este es cristiano, pero mira cómo trata a su hijo, mira cómo le habla a la vecina, mira cómo se pelea porque estacionaron el carro enfrente. Hay tantas cosas que el diablo por pequeñeces nos roba la paz de verdad. Y entonces somos muy santos aquí en la iglesia, el domingo nos ponemos la máscara del santo, pero salimos y nos ponemos la de Blue Demon.
Bueno, yo no sé ustedes, pero yo lo hice mucho tiempo. Y Dios lo sabe. Hasta que el Señor empezó a tratar conmigo. Y el Señor empezó a tratar conmigo. Y ¿saben una cosa? Yo tenía un problema muy grande. Yo no sabía ser corregida. Mi esposo me lo decía. Llegó un día en que me dijo, ¿sabes qué? Yo para corregirte no quiero nada contigo. Es que yo le decía, tú eres mi autoridad. Es muy triste. Yo lo estoy diciendo de todo corazón lo que estoy testificando. Y espero que esto no sea motivo de que allá afuera me vean de otra forma. Un día él me dijo, yo le voy a dejar al Espíritu Santo que trate contigo. Porque tú y yo tenemos muchos problemas cada vez que yo te quiero señalar algo en lo que tú estás mal. Le decía, pues tú tampoco dejas que... Es que es diferente para ti. Pues que yo también soy tu ayuda idónea, pero no más a mi conveniencia. No, si nos peleábamos a Biblias. Es la verdad. El día que usted me ame, yo me sujeto. El día que usted se sujete, yo la amo. Pero ¿sabe una cosa? Esas son artimañas del enemigo para en lugar de tenernos unidos, tenernos divididos. Yo le doy muchas gracias a Dios por el varón, que fue mi segunda educación. Yo me casé de 18 años con él, tengo 37 a su lado. He vivido más a su lado que al lado de mis padres. Y con amor terminó de educarme. Y le doy muchas gracias a Dios, porque si yo no hubiera recibido la corrección de mi varón de una forma amorosa, yo no estaría ahorita aquí pudiendo compartir con ustedes y reconociendo la condición en que yo llegué a Jesucristo. Para poder ser sanos tenemos que reconocer nuestra condición. Para permitir que el Señor meta su mano y saque todo lo que Él nos sembró, necesitamos reconocer que lo tenemos. Para poder caminar en la autoridad que Dios nos dio, porque Dios nos delegó autoridad, necesitamos rendirnos completamente a Jesucristo y decirle, esta soy yo. Y necesito ser transformada por tu amor. Yo necesito perdonar. Yo necesito quitar de mi vida toda raíz de amargura, de rechazo, de resentimiento, de falta de perdón que había en mi vida. Porque yo no puedo caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo irreprensible, si yo estoy viviendo con mi vieja naturaleza. Ponte de pie esta mañana, por favor. Ponte de pie. Nosotros debemos sembrar y no juzgar. Gálatas 6:7, por último, si la tienes por ahí, hijo. Siembra en el corazón de los demás. Gálatas 6:7. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Y los que no se han casado, qué bueno, porque van a poder empezar a sembrar de una manera diferente. Y los que ya estamos casados, hay que permitir que Dios meta su mano y saque todo lo que Él nos sembró en nuestras vidas. No repitamos patrones y demos derechos legales al diablo para que lastime a los que más amamos. No repitamos patrones a nosotros mismos. Esta mañana yo quiero pedirte que te abraces, que te des un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Que digas tu nombre ahí en lo secreto o en lo alto como tú lo sientas y vayas al perdón de ti mismo esta mañana, porque el principal problema lo tenemos con nosotros mismos, por eso después tenemos problemas con los demás. Un día tuve que decir, Pati Cortés, yo te perdono. Yo te perdono y la gracia del Señor Jesucristo sobre tu vida terminará la obra que un día Él empezó. Yo acepto que Dios te creó con propósitos divinos. Yo acepto que Él irá transformando en tu vida con la visión del Espíritu Santo todo lo que hay que cambiar y todo lo que hay que poner en su lugar. Abrázate a ti mismo, perdónate esta mañana para que podamos sembrar en otros, en sus corazones, la perfecta voluntad de Dios. Gálatas 6, versículo 7. Todo lo que nosotros sembraremos, eso vamos a recoger. ¿Ya está? Gracias. Dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. No son palabras mías, están escritas en la palabra de Dios. Lo que usted siembre, eso es lo que va a cosechar. Yo no sé el día de hoy qué tenga usted que hacer, pero si usted reconoce que sus hijos no están viviendo en la plenitud de vida, pídales perdón, de verdad.
Esa sanidad interior se necesita en la casa. Si usted no fue el mejor hijo del mundo, pídale perdón a sus padres. Si aún tiene en su corazón cosas que tiene que dejar que el Señor saque de ahí, cataplíxeselas al diablo por la palabra genuina de Dios, como lo hace Chabelo todos los domingos, que les quita cosas malas y les da cosas buenas. Permite que Dios cataplixe en su corazón todo lo que Él nos sembró. Él es el mejor jardinero del mundo y la hierba mala solamente un buen jardinero la reconoce. Y nuestro jardinero perfecto es nuestro Dios, el Espíritu Santo. Deje este día, cierre sus ojos, deje que este día Él meta su mano y que empiece a traer una sanidad interior a su corazón y que empiece a sacar toda raíz que Él nos sembró. Yo le pido a alguien que me ayude con algún fondito ahí musical, por favor. El Señor quiere sacar toda palabra hiriente de tu niñez, toda palabra hiriente que algún maestro sembró en ti. Si alguien te dijo en tu corazón, no sirves para nada, siempre es lo mismo contigo. Hay palabras que llegaron y hicieron un corte en tu corazón y en tu alma, que de alguna manera te etiquetaron, te hicieron bullying en la escuela, alguien abusó de ti, de tu confianza, te decepcionó. Si en tu matrimonio las cosas no fueron desde un principio como tú esperabas, hay tanto que el Señor quiere tratar con nosotros, porque sí somos salvos, sí recibimos a Jesucristo, pero tenemos que seguir avanzando con la estatura perfecta del varón que no tiene nada de qué avergonzarse. Esta tarde el Señor está tratando de sanar tus heridas. No sé qué pasó contigo, yo sé lo que pasó conmigo, por eso vine a decirte lo que me hizo libre. Por eso vengo a compartirte cómo Dios ha usado mi vida en varias iglesias, llevando este testimonio y diciéndole a la gente, sí se puede vivir de diferentes maneras. Yo tenía necesidad de ser sana físicamente porque nací con muchas deficiencias, pero lo más importante para sanar físicamente era sanar en mi interior. Yo necesitaba sanar las heridas de mi alma, porque muchas enfermedades físicas vienen por la enfermedad del alma. Muchas, las itis, la colitis, muchas itis terminadas en itis, las enfermedades son consecuencia de heridas del alma. Mucha gente está viviendo una enfermedad física por la falta de perdón, por la falta de reconocer la condición en que está viviendo. Si tú sabes que en tu corazón, a pesar de querer vivir la vida abundante de Cristo, no has podido, dile, revélame, Espíritu Santo, esta mañana. Revélame cuál es mi condición. Revélame si no estoy viviendo para lo que Jesucristo subió a la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa. Hoy te tengo buenas noticias. La sangre de Jesucristo es suficiente para lavar toda herida en el alma y en el corazón. Ve por tu objetivo. Ve, alcanza el propósito de Dios en tu vida. Sánate tú y sana a los tuyos. Que esta tarde no salgas igual que como llegaste. Que esta tarde todos los recuerdos de tristeza, de dolor, se queden dentro de este lugar para que Dios los lave. Entrégaselos al Señor. Y si tú tienes necesidad de pasar aquí al frente para que se te ministre, ven a los pies de Jesucristo en el altar y entrégale a Él lo que tú sabes que te hace daño. ¿Qué te está impidiendo avanzar? ¿Qué te está impidiendo alcanzar el propósito de Dios? ¿Qué te está impidiendo ser un hombre o una mujer victorioso o victoriosa en esta tarde? ¿Por qué las cosas no se dan como tú quisieras? ¿Qué es lo que está estorbando ahí? Señor, mete tu mano. Mete tu mano y enjuaga toda lágrima en esta hora, porque las lágrimas no son signo de debilidad. Las lágrimas lavan el alma. Las lágrimas hacen que nuestra copa rebose y saque hacia afuera todo lo que Él no plantó. Mete tu mano en esta mañana, Señor. Mete tu mano y desarraiga toda mentira que el enemigo haya tratado de hacer. Ayúdame a aceptarme a mí mismo y que he venido con propósitos grandes para ti y en ti. Me escogiste desde el vientre de mi madre. Te escogió desde el vientre de tu madre. No estás en este mundo por casualidad. Él está trabajando contigo. Te quiere la mejor hija, la mejor esposa, el mejor alumno, la mejor relación en el Señor. Esta mañana el Señor te dice: he venido a ti con lazos de amor para decirte que todo puede estar mejor.
He venido esta mañana para abrazarte con mi amor y decirte que eres acepto en el amado, que con amor eterno te escogí, por eso tengo gracia para ti y los tuyos. Esta mañana el Señor te dice: nada ni nadie te puede apartar de mí, de mi amor. Sé valiente, reconoce tu condición. Es el primer paso para ser libre. Es el primer paso para dejar que Romanos 12:12 haga una realidad de nuestra vida. Renovar nuestros pensamientos a los pensamientos de Jesucristo. Gracias, Señor, por la sanidad interior de mi alma. Gracias, Señor, porque ahora puedo tener pensamientos de paz y de confianza en ti, sabiendo, Señor, que tengo propósitos grandes en tu vida. Gracias, Señor. Aquí en esta tierra, para recibir ese cuerpo glorificado, Señor, aquí en esta tierra, para ser un instrumento de tu amor en tus manos, Señor, irreprensible, Señor, sin engaño del enemigo, sin mentiras de que el diablo tome ventaja sobre mi vida. Arranca de mí toda ira, todo celo, toda contienda, toda envidia, Señor. Arranca de mí todo lo que estorba para que yo pueda ver con claridad el propósito por el que estoy en esta vida todavía, Señor.